Mi nombre es Diana Victoria Gómez Marín, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video voy a hacer una presentación de mi práctica pedagógica desarrollada de forma habitual en la institución educativa Gabriel García Márquez del municipio de Corozal, Sucre, donde el primer paso fue hacer una presentación del estudiante. Luego la universidad presentó un plan de trabajo y se realizó la afiliación a la ARL como practicante y realicé un mapa mental presentado al tutor sobre lo que es la práctica pedagógica. Seguidamente se realizó una observación y diagnóstico institucional, donde se pudo verificar que la institución Gabriel García Márquez es de carácter público, que está ubicada en el municipio de Corozal, Sucre, en el barrio Marruecos, y que presta o brinda formación a nivel preescolar, básica primaria, secundaria y media académica. Que la institución atiende o presta su servicio en formación a los estratos 1 y 2 y que cuenta con 4 sedes en el municipio y su modelo pedagógico es social cognitivo como horizonte institucional. Además, dentro de su proyecto educativo institucional PI, se pudo encontrar los principios filosóficos, su misión y visión. Adicionalmente, para tener un diagnóstico del grado cuarto, que fue el que se me asignó para trabajar de forma virtual y realizar mi práctica pedagógica, pude obtener una información a través de una entrevista con la profesora Alicia Castro, tutora o docente del grado cuarto de básica primaria, donde la información que obtuve es que los estudiantes de grado cuarto están entre los 8 y 10 años de edad, que pertenecen a los estratos 1 y 2, que sus padres realizan o se desempeñan oficios varios o son cabezas de familia y que sus ingresos son inestables. Además que la institución trabaja 2 periodos académicos por problema de salud pública que se viene presentando desde el año 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que la práctica la voy a desarrollar en las asignaturas de aritmética y geometría. Para el desarrollo de este proceso, la profesora me presentó las guías del periodo 2 en las asignaturas de aritmética y geometría para poder desarrollar mi práctica pedagógica y poder comenzar con una ficha de observación. En la cual me permite plantear un objetivo de observación donde en la ficha de observación coloco la fecha en que se realizó, el inicio, el número de estudiantes, el contexto en que se trabajó, el momento inicial, lo que sucedió durante el proceso de la clase, la interpretación o las conclusiones que obtuve de mi proceso y al final los aspectos que debo de mejorar. Seguidamente se siguió a definir un objetivo general del grado cuarto de básica primaria en el área de aritmética y geometría para el desarrollo de la secuencia didáctica, que fue contribuir al desarrollo del concepto de fracción numérica, perímetro y área de una figura plana por medio de operaciones aritméticas básicas en situaciones problemas de la vida cotidiana. Posteriormente, los temas que se dieron para trabajar fueron en aritmética la fracción, su representación gráfica, la comparación, su representación en conjunto, definición de fracciones propias e impropias, fracciones en la semirrecta, fracciones equivalentes, amplificación y simplificación, adición y sustracción de fracciones homogéneas heterogéneas, multiplicación y división, fracciones decimales con números decimales,
su sistema numérico decimal, ubicando dónde están las décimas, las centésimas y unidades de mil, la comparación de estos y por último un repaso de las multiplicaciones. Y en el área de geometría se trabajó el área y el perímetro de figuras planas en cuadros y rectángulos. Posteriormente se comenzó a diseñar la unidad didáctica, donde se planteó un cronograma de actividades que permitió presentar cómo se van a trabajar las diferentes actividades dentro de la práctica, identificando los diferentes momentos, los instrumentos de recolección de la formación y los espacios que voy a utilizar para el desarrollo de esta actividad. Seguidamente, se generó un cronograma de actividades. Un cronograma de actividades donde se organizaron todas las actividades que se desarrollaron durante la actividad práctica. Luego, ya el comienzo del diseño de la práctica se comenzó a desarrollar por medio de, primero que todo, definir cuál era el objetivo de la clase. Seguidamente, se planteó una situación problema donde los estudiantes se les planteaba una información, en este caso de una fiesta de cumpleaños, donde los estudiantes o una niña realizó una fiesta y compartió una torta. Entonces, seguidamente a la información dada, se trabajó o se realizaron unas preguntas que dieran información sobre los saberes previos, en este caso, sobre cuáles son los términos de la fracción y ubicarlos y comprender que la fracción hace parte de una unidad. Luego se realizó, para reforzar estos conceptos, se identificó cuáles son las partes de una fracción, que es el denominador y el numerador, y luego se hizo otra presentación sobre qué es fracción y numeración y seguidamente se llevó a la práctica para verificar si los estudiantes asimilaron los conceptos de qué es fracción. Seguidamente se hizo una evaluación donde se presentó o se diseñó a través de Tomy Digital, que es una herramienta que permite el diseño de actividades que sean más agradables a los estudiantes para practicar la temática desarrollada. También se desarrollaron otras actividades utilizando Google, el formulario de Google, donde el estudiante tenía como una participación más activa del trabajo y él iba identificando qué actividades podía desarrollar y cuáles eran los resultados de su aprendizaje. Fue una experiencia muy bonita, ya que los estudiantes era primera vez que realizaban este proceso a través de herramientas tecnológicas. Entonces les agradó mucho, querían a todo momento preguntándome si podían poder hacer la actividad. Fue muy interesante y me di cuenta que esto permite a los estudiantes ver las matemáticas de otra manera y tener un acercamiento más profundo a ella. Posteriormente de hacer estas primeras actividades se hizo un plan de trabajo que fue presentado por medio de esta actividad, de esta ficha, donde se mostró lo que se pretendía trabajar. Seguidamente se hizo una presentación porque la guía de didáctica se trabajó en fases y se presentó las fases que se iban a trabajar cada una de ellas, donde cada una de las actividades se presentó un nombre llamativo que permitiera al estudiante tener más interés por las actividades a desarrollar. Seguidamente se trabajó en la
revisión o el diseño de un diario de campo que permitiera describir todos los momentos que se desarrollaron dentro de la práctica. Este diario de campo permitió describir cuáles fueron los aspectos más relevantes que se trabajaron durante la práctica. Seguidamente se trabajó la sistematización del proceso de la práctica, donde se presentaron los diferentes momentos que se quieren trabajar para plantear lo que se desea de la práctica. La experiencia de la sistematización es mostrar todo lo que se desarrolló en el diseño de la secuencia didáctica para ser evaluada y vivenciada, identificando cuáles fueron las fortalezas y las debilidades y qué es los aspectos que se van a mejorar. Seguidamente, después de sistematizar la información, se llevó a la diseño de un informe final que permitiera identificar cuáles fueron las fortalezas y las debilidades que se presentaron dentro de la práctica pedagógica. Esta experiencia fue muy importante porque me permitió qué es lo que debo de mejorar como docente del área de matemáticas, los diferentes recursos que debo de utilizar, de que es muy importante comenzar a trabajar de situaciones problemas para que los estudiantes puedan comprender que las matemáticas hacen parte de la vida cotidiana y que ella la podemos utilizar en diferentes circunstancias de la vida. Para concluir, puedo decir que mi práctica pedagógica en la institución educativa Gabriel García Márquez me ayudó a implementar actividades dinámicas que favorecieran el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas, teniendo en cuenta los logros del grado cuarto de básica primaria, utilizando recursos tecnológicos que permitieran un mayor acercamiento a los distintos temas por parte de los estudiantes de forma virtual. Además me permitió diseñar, pues, con la utilización de aplicaciones como Tommy Digital y los formularios de Google, realizar actividades que fueran más dinámicas y creativas, ya que la clase se realizó de forma virtual y de esta manera obtener una información más precisa de los resultados obtenidos de acuerdo a las evaluaciones diseñadas, de cuáles fueron las fortalezas y las dificultades que tuvieron los estudiantes para desarrollar o adquirir un aprendizaje sobre la temática trabajada. También el desarrollo de utilización de material concreto, que fue muy importante, que permite un acercamiento al estudiante sobre las matemáticas y el planteamiento de situaciones, problemas de la vida cotidiana que permitieron al estudiante percibir a las matemáticas como algo muy cercano a ellos, permitiendo alejarme de las clases tradicionales y creando un espacio donde todos los estudiantes obtuvieran un rol activo en su aprendizaje y de esta manera obtener un aprendizaje significativo en ellos y que lograran comprender que las matemáticas no son tan aburridas, que hacen parte de la vida diaria. Agradezco. Feliz resto de día.